Yo creo que la violencia está incorporada en la educación sin darnos cuenta. Tienen que ver con esa educación inconsciente de desprecio y de desdén por el otro. En Colombia hay una frase terrible que es: usted no sabe quién soy yo, usted no sabe con quién está hablando. Es una educación en donde nos vamos envaneciendo, nos vamos ensalzando, nos vamos creyendo que estamos siempre por encima de los otros. Y ojo, porque incluso la gente que se cree buena o la gente que cree que lleva una vida sin violencia, practican esas violencias de manera inconsciente. En Colombia la gran mayoría, o por no decirlo todos, somos aporofóbicos, con un desprecio profundo por el menesteroso, por el débil, por el frágil, por el humilde. Y por el otro lado hay un racismo estructural. Entonces, si tú mezclas un clasismo estructural con un racismo estructural, con una aporofobia, tienes una sociedad que termina recibiendo a sus indígenas a plomo, que termina desapareciendo a los estudiantes universitarios que salen a marchar, que termina decapitándolos, que termina arrojándolos a los ríos, que termina considerando al otro como una amenaza, como un enemigo, y la gente supuestamente de bien, la gente supuestamente decente, practica eso permanentemente, una y otra vez. Uno tiene que hacerse ciertas preguntas. Si uno a lo largo de su vida no ha tenido amigos ni amigas negras o negros, si uno no ha tenido parejas negras o negros, si uno no ha tenido amigos indígenas, si uno no ha tenido parejas indígenas, si uno no se cruza las fronteras de su ciudad y se queda atrapado en el gueto que le corresponde, tiene que empezar a revisarse seriamente. Y es porque uno es el generador de esa violencia sin darse cuenta. Entonces, yo creo que esa es la violencia que a mí más me interesa. A mí no me interesa tanto la violencia del narcotráfico o la violencia de los sicarios o la violencia política, que es muy importante. Yo no digo que no sea importante, sino que a mí como narrador particularmente no me interesa tanto como la violencia estructural inconsciente. Y por eso buena parte de las novelas van entrando en esos personajes que parecen educados, que parece gente común y corriente, y que poco a poco vamos descubriendo que son monstruos. Y eso tiene que ver con todos nosotros. Yo no creo que nadie esté exento de eso. Yo creo que todos hemos segregado, todos hemos de alguna manera hecho a un lado, todos nos hemos creído superiores a otros, todos hemos intentado escalar socialmente, lo que a uno le enseñan de joven, que es relacionarse bien, ¿no? Muy entre comillas, por supuesto. Todo eso uno ha intentado practicarlo, uno ha intentado tener éxito, triunfo, sobresalir, y todo eso es una cadena de violencia sin tregua, y me parece que eso es sumamente grave, y por eso los libros tienen un componente psicológico que a mí me interesa particularmente. Que se llama positividad tóxica, ¿no? Que es ese deseo del emprendimiento, de la felicidad, de que tú todo lo puedes, de que tienes un ego gigante, enorme, y yo te voy a alimentar ese ego para que finalmente puedas alcanzar tus metas y tus sueños. A mí me parece sumamente peligroso enseñarle eso a cualquier lector. Yo no le enseñaría eso. Yo le enseñaría todo lo contrario, le enseñaría a perder. No, yo creo que en la vida es muy importante aprender a perder. Y aprender a perder enseña sobre todo que uno va intentando y va luchando en la vida, y que lo que es más fácil de suceder es el fracaso y la derrota, y que por lo tanto hay que entrenarse en ellos. En mi caso, por ejemplo, la gente puede citar que yo gané el Premio Nacional de Literatura en el año 95. Pero lo que nadie sabe es que yo participé en el año 91 y perdí, que intenté en el 92 y perdí, que intenté en el 93 y perdí, intenté en el 94 y perdí. Yo ya llevaba 4 años perdiendo, y era muy importante volver a corregir, volver a reescribir, volver a intentarlo. Entonces, no puedo, con ese tipo de texto y con ese tipo de libro esperanzador que intenta también de alguna manera fortalecerle el ego al lector, a mí me parece muy importante, como digo, todo lo contrario. Yo le diría al lector: no eres nadie, no eres nada, acostúmbrate al fracaso y a la derrota, y en la derrota hay algo muy noble también, ¿no? Y
vuelve a intentarlo otra vez. Le diría que no se preocupe tanto por el talento, que el talento es algo que se cultiva, es algo que se va perfeccionando con los años, que es algo que uno puede ir alimentando, que uno puede ir inyectándole información, secretos, trucos del oficio, ¿no? Pero que se cuide mucho con algo que no nos enseñan, y es la terquedad, la perseverancia, la disciplina. Le diría que va a depender de ahí en adelante de su coraje, de su tenacidad, de su templanza y de su disciplina, que tiene que ser muy persistente y que tiene que mantenerse firme cuando llegue la adversidad, cuando lleguen los momentos difíciles, cuando nadie crea en él, cuando nadie quiera publicarlo, cuando las editoriales le tiren la puerta en las narices, que le va a ocurrir porque le sucedió muchas veces, me sucedió muchas veces. Que se mantenga tranquilo, que se mantenga firme y que una y otra vez se levante y vuelva a intentarlo. Y creo que es esa perseverancia y esa terquedad la que al final permiten construir la obra. El talento se lo hacen a uno pedazos muy rápidamente, se lo hacen añicos, y uno depende al final es de su carácter, ¿no? Y es algo que no le enseñan en ninguna parte.